Cuando hablamos de herramientas de investigación, hacemos referencia a los distintos tipos de recursos y medios que nos sirven para facilitar la tarea de recopilar información sobre un hecho o un tema en específico. Las técnicas de investigación o herramientas son acciones para recolectar, procesar y analizar información. Hay muchas maneras de investigar y utilizar las diferentes técnicas y herramientas de investigación para obtener nuevos conocimientos sobre una realidad o situación que nos den nuevas perspectivas y refuercen o descarten nuestras hipótesis. Dentro de las herramientas de investigación, las primeras consultadas son las fuentes de información. Las fuentes de información proporcionan datos e información sobre hechos, fenómenos, sucesos o conocimientos de un área del conocimiento, de tipo empírico, teórico, cuántico, cuálico, trascendental, etc. Pueden ser escritos, sonoros, también pueden ser fuentes públicas o privadas. Las fuentes públicas son la prensa, los diarios, las revistas que sirven para investigar el pasado histórico y cuando no es fácil el acceso a estos archivos. Las fuentes privadas son aquellas que pertenecen a diversos tipos de asociaciones u organizaciones privadas, como son los sindicatos, partidos políticos, iglesias, así como los artículos científicos que pertenecen o que están publicadas en diversas revistas que para obtener ese artículo de investigación pues se necesita pagar por él. Las fuentes de información se clasifican como primarias y secundarias. Las primarias son aquellas que son de primera mano, nos proporcionan datos nuevos, originales y directos que no remiten a otras fuentes. Las fuentes secundarias, por otro lado, son las que remiten a documentos primarios y que son una interpretación de los anteriores, como las revisiones bibliográficas. La diferencia es básicamente la autenticidad, el tiempo y el espacio con respecto a la fuente original. Algunos de los ejemplos de fuentes secundarias pues son los informes, las revistas arbitradas, aquellas que son revisiones bibliográficas, los periódicos, las monografías, los diarios académicos, enciclopedias, etc. Las fuentes primarias se clasifican como externas e internas. Ejemplos de ellos tenemos encuestas, analogías, experimentos, observaciones, entrevistas y grupos focales. Las secundarias de igual manera se clasifican como externas e internas. Y de aquí tenemos la bibliografía especializada, los libros y revistas, la prensa, el internet, etc. Ahora tenemos las técnicas de investigación documental, también conocidas como de gabinete. Es la indagación y análisis de información documental. Se realizan en primer momento de la investigación para la revisión bibliográfica y ubicación teórica del problema de investigación. Con esto se elabora el marco teórico y se organiza la información seleccionada. Estas técnicas nos dicen qué, cómo, para qué, cuándo y dónde buscar, su forma de utilizarlas y sistematizarlas para su análisis y presentación. Entre estas técnicas están las bibliográficas, las hemerográficas, los videos, las gráficas y las fichas de trabajo. Dentro de las herramientas de investigación o técnicas tenemos la técnica de campo. Esta técnica permite recabar información a partir del contacto directo con el objeto de investigación. Se obtiene la información empírica, pues. La más común son la observación, la guía de observación, el diario de campo, la entrevista y el cuestionario. La técnica de observación implica contemplar con atención un fenómeno, un hecho, un caso, un lugar, una persona, una comunidad o una conducta, para tomar y registrar información de forma más o menos sistemática, de manera que podamos sacar conclusiones. La observación nos permite obtener información directa del contexto en que se hace la investigación. Es un instrumento nodal para los estudios monográficos, etnográficos, historia de vida y estudios de caso.
ampliamente utilizado en cualquiera de los dos enfoques de investigación, ya sea cuantitativo o cualitativo. La observación es la habilidad para reconocer y obtener datos del objeto de estudio, mirando detalladamente lo que interesa al investigador. Es un espacio y tiempo delimitado y en situaciones particulares. De acuerdo a la forma en que se involucra el investigador y la utilización de la observación, se clasifican en observación no estructurada, realizada sin ningún tipo de instrumento, libre y sin controlar las variables. Este tipo de observación no estructurada la podemos encontrar con aquellos psicólogos clínicos que quieren hacer una descripción de una persona en su carácter, personalidad, manera de comportarse. No es estructurada, es libre y sin control de las variables en las que está dicho paciente. Tenemos la observación estructurada. Esta es con una guía de lo que se observa y las variables que intervienen. Es decir, tenemos esta observación específica en que la estructura es delimitar el fenómeno que queremos observar. Además, tenemos la observación no participante, donde el observador o el recolector de la información no se involucra directamente con el objeto de estudio. Este tipo de observación no participante la podemos encontrar en aquellos que observan cómo se comporta un grupo o una población. No interviene en la dinámica, sino que simplemente se encarga de observar y caracterizar, así como describir el comportamiento de esta población. También tenemos la observación participante. El observador interviene de forma directa, obtiene información desde el interior, comparte experiencias con los involucrados al ser actor del fenómeno. Y esto lo podemos encontrar en estas investigaciones de mapeo de actores, donde los investigadores, además pues de ser investigadores principal del proyecto, también son partícipes del proyecto. Y al momento de estar haciendo una entrevista, aportan sus opiniones y el conocimiento sobre el tema para sacar más información o la información que le interesa al entrevistador. Y de esta manera completar el recaudo de información. Hay unas guías de observación o el diario de campo. Las guías de observación son las estructuras con los indicadores de interés, delimitado lo que ha de observarse sin ser rígido. Se utiliza como instrumento de control y el diario de campo como el instrumento para su registro. Es decir, la guía de observación nos tienen los requerimientos o las variables que se necesitan observar para el estudio. Es una guía para que no se nos olvide o se nos pase o nos inmersemos tanto en el contexto del fenómeno que estamos observando que se pasen por alto los intereses del estudio. Y el diario de campo es la bitácora, es el registro de la documentación o de la información obtenida. Por lo tanto, el diario de campo debe incluir fecha, lugar, hora de inicio y término de la observación realizada, los participantes, su función, la situación, la actividad y el rol asignado al observado, así como el equipo e instrumentos utilizados. La narración es descriptiva, en tercera persona, sin juicios, y las notas de diálogo en primera persona.